Hola, muy buenas tardes. Hoy damos inicio a nuestra segunda unidad. Esa unidad tiene como nombre gráficas y funciones, por lo cual hoy en este video voy a dar una pequeña introducción a las gráficas y las funciones para poder observar más o menos de qué es lo que vamos a tratar en esta unidad. Las gráficas y funciones son muy importantes. ¿Dónde radica esa importancia? En el trabajo experimental, por ejemplo, ¿no? Cuando se colectan algunos datos experimentalmente, es importante observar el comportamiento del fenómeno que se está estudiando, independientemente del fenómeno que sea, la cantidad de datos que se recojan. Pero es mucho más sencillo observar el comportamiento del fenómeno si los gráficos si los datos, están ordenados a través de un gráfico. Entonces, en el gráfico visualmente yo puedo observar cuál es el comportamiento del fenómeno y más o menos qué se puede seguir haciendo en función de lo que he visto, o mejorando, o aportando o comparando con la parte teórica, que es fundamental también en este tipo de trabajos. Entonces, esto es básico para la física, no solamente para la física experimental, para la física teórica, para todas las ramas de la física. Las gráficas y las funciones son fundamentales. A través de esta unidad lo que vamos a hacer es estudiar cómo se construyen gráficos. Y la idea era pues ser más abarcadores, pero por cuestión de tiempo vamos a tener que limitar a un tipo de gráfico, y vamos a aprender a cómo de ese gráfico sacar también la ecuación matemática, y además de eso cómo lo podemos aplicar en otros contextos, no solamente en la física. Vamos a comenzar con algunos conceptos muy importantes. Vamos a comenzar con el concepto variable. ¿Qué es una variable? Pues una variable es algo que cambia con respecto a algo. En física, lo que tratamos nosotros es de utilizar magnitudes medibles, dentro de las cuales pueden influir en el estado de un sistema físico fundamentalmente. Algunos de estos pueden ser la fuerza, la masa, el tiempo, la distancia, la velocidad, entre otros. La mayoría de las veces o de las ocasiones, las variables dependen una de las otras. Entonces, no solamente en física son útiles, podemos utilizarlo en cualquier otra rama del conocimiento, como lo dije anteriormente, pero y no solamente en eso, también en casos reales o casos que se pueden observar en el diario vivir. Por ejemplo, aquí yo tengo aquí dos variables, y dentro de las cuales yo puedo ver cuál de ellas depende de cuál. Tengo el tamaño de la pizza, es una variable, el tamaño de la pizza, y tengo el precio de las pizzas. Entonces, hay una de ellas que depende de la otra fundamentalmente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es saber o interpretar cuál de ellas es dependiente y cuál de ellas es independiente. La variable independiente es la que uno controla, y la variable dependiente es aquella que es afectada por la variación de la variable independiente. Por eso se le llama variable dependiente. Generalmente la variable independiente la colocamos en el eje de las X y la variable dependiente en el eje de las Y. Pero vamos a ver este ejemplo fácil, sencillo. Ok, yo quiero saber cómo varía el precio según el tamaño de la pizza. Entonces, para una pizza pequeña, yo tengo que más o menos cuesta $9. Entonces, bueno, yo digo, bueno, está aquí es $9, y aquí es la pizza pequeña, aquí intersecto. La pizza mediana cuesta $13. Entonces aquí yo intersecto el 13, intersecto el tamaño mediano. Y la pizza familiar vale $15. Bueno, aquí dice euro, pero vamos a hablar de dólares. Al final tengo correspondencia de tamaño de pizza, precio, y cada una de ellas se intersectan entre sí, una horizontalmente y la otra verticalmente, completamente horizontal, completamente vertical. Y al final lo que hago es que esos puntos los uno para tener entonces un comportamiento. Ese comportamiento observamos que es un comportamiento lineal, por eso lo vamos a ver más adelante. Pero podemos ver que conforme voy variando el tamaño de la pizza, así mismo va aumentando el precio de ellas. Entonces la variable independiente es el tamaño de la pizza, y la variable dependiente es el precio de esa pizza. Eso es aplicable para cualquier otro
campo del conocimiento. En este caso tengo las variables independientes y la variable dependiente. La variable independiente afecta a la variable dependiente, así como en el anterior vimos que el cambio en el tamaño asimismo iba a aumentar el precio. Entonces la independiente afecta a la dependiente, pero la independiente el investigador la manipula. En aquel caso que vimos de la pizza, yo elegí cuáles eran las variables que íbamos a medir. O sea, yo elegí el tamaño de la pizza, quería saber cuánto era la mediana, cuánto era la pequeña, cuánto era la grande. Pero en cualquier otro fenómeno, yo puedo utilizar este razonamiento. Por ejemplo, yo tengo, en un caso de un experimento, yo tengo, vamos a suponer, esta tierra, yo coloqué una semillita aquí y conforme pasan los días, yo quiero ver cuánto va creciendo esa plantita. Esa plantita va creciendo y quiero saber o determinar cuánto es lo que varía una variable con respecto a la otra. ¿Cuáles son las variables? Bueno, yo voy a establecer cuánto va a crecer esta plantita en un lapso de 14 días. Para ello yo voy a hacer 7 medidas, cada una la voy a hacer a los 2 días. Entonces yo voy armando una tabla. Yo coloco aquí los días y coloco aquí el tamaño. Entonces a los 2 días, por ejemplo, la plantita tiene, vamos a suponer que 1.2 centímetros. Esto aquí en centímetros. 1.2 centímetros. A los 4 días, vamos a suponer que está en 1.8. A los 6 días, vamos a seguir por acá. A los 6 días midió 2.2. A los 8 días, medía 2.6. A los 10 días medía 3.4. A los 12 días medía 4.0 y a los 14 días medía 4.7 centímetros. Esas medidas, o sea, cada 2 días yo estaba midiendo, cuánto era el crecimiento de la plantita, cuánto era el crecimiento de esa plantita. Entonces al final tengo dos variables, tengo la variable días y tengo la variable tamaño. Como dice aquí, la variable independiente es la que el investigador manipula, o en otras palabras, es la que el investigador controla, o sea, la que el investigador establece. Y la variable dependiente es la respuesta del cambio o variación de esa variable independiente. En este caso, yo puedo decir claramente que el investigador, en este caso yo, establecí que cada 2 días iba a ser esta variación. Entonces, los días es la variable independiente y el tamaño o la medición del tamaño era la variable dependiente. Entonces aquí tengo dos tipos de variables. Es un comportamiento similar. Como le dije anteriormente, la variable independiente yo la coloco en el eje de las X. O sea, este es el eje horizontal. Se le llama el eje de las abscisas. Eje de las X, el eje horizontal. Ahí se coloca la variable dependiente. Y la variable independiente se coloca en el vertical. La variable dependiente se coloca en el vertical, en el eje de las Y. La independiente en el X, la dependiente en el eje de las Y, que también se le llama el eje de las ordenadas, abscisas y ordenadas. En un experimento lo podemos colocar así lo hicimos acá, por ejemplo, en el de las pizzas. Colocamos en el eje de las X la variable independiente y en el eje de las Y coloqué las variables dependientes. Entonces, una vez yo tenga eso, yo comienzo a colocar puntos y observar entonces el comportamiento del gráfico, que viene siendo el comportamiento del fenómeno que estoy estudiando o midiendo. Entonces, ¿qué es? Ahí viene la segunda parte, que es un gráfico. Vamos a poner un gráfico aquí. Un gráfico es un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas. ¿Qué son coordenadas cartesianas? Tengo el eje X, el eje de las Y. En el eje de las X, aquí coloco el valor que corresponde a X y aquí coloco el valor que corresponde a Y. Y
cada una de ellas representa un punto. En este caso, esa gráfica puede tomar cualquier comportamiento dependiendo obviamente de lo que esté midiendo, pero aquí puedo observar esto que está aquí. Esta gráfica que estoy colocando aquí es una gráfica muy común, que es la cantidad de casos por días en función de los días de esta pandemia desde que comenzó. Aquí comienza en marzo, que comenzó en marzo, y ya vamos por septiembre. Entonces se puede ir observando cuál era el comportamiento. Por cada uno de los casos van a ir en el eje de las Y. Yo voy a ir colocando subdivisiones, pero estas subdivisiones, aquí está 500, aquí está 1000 y aquí está 1500. Y en el eje de las X voy a colocar los días, casos por día. Entonces comenzamos con cierta cantidad de casos muy pequeño, muy bajo, y esto iba fluctuando los datos en X y en Y, o sea, en casos y en días. Por ejemplo, aquí estábamos observando un comportamiento casi constante, pero aquí, exactamente aquí, se liberó el bloque 2 y comienzan los casos a aumentar drásticamente. Llegamos a obtener casos hasta de 1500 casos por día. Se tuvo que regresar a la cuarentena y casi hubo un comportamiento más o menos constante hasta que hasta nuestros días estamos observando una pequeña disminución. ¿Qué sucede? Si alguien le coloca a usted una tabla de datos, simplemente, bueno, estos son los datos, los casos por día, y estos son los casos, los días que estamos midiendo, usted prácticamente puede quedar perdido porque dice, bueno, ven acá, yo no estoy viendo nada ahí. Pero ya viéndolo en un gráfico se puede observar más o menos el comportamiento, cuando aumenta, cuando está constante, cuando aumenta y disminuye. Y eso es muy importante porque esa es la facilidad que nos brindan a nosotros los gráficos, para poder medir el comportamiento de un fenómeno. En este caso se está midiendo el comportamiento de los contagios de esta enfermedad. Y pues esto es lo que se hace. Se coloca, por ejemplo, este es un caso muy particular, se está midiendo una distancia recorrida en metros en un tiempo determinado en segundos. Entonces cuando el tiempo es cero, no hay nada, así que siempre en este caso comienza en cero. Pero a los 2 segundos ya se recorren 10 metros, perdón. A los 2 segundos se recorren 10 metros. Entonces lo que se hace es que a la hora de graficar se hace una correspondencia entre una variable con la otra y ellas se intersectan en un punto. A los 4 segundos hubieron 20 metros recorridos, se intersecta aquí. A los 6 segundos hubieron 30 metros recorridos, se intersecta aquí. Y a los 8 segundos hay 40 metros recorridos y se intersecta aquí. A la hora de observar los puntos, lo que se hace es que se unen los puntos en uno solo y se tiene entonces la gráfica o el gráfico. Esta relación de correspondencia se le llama función, y vamos a ver realmente pues qué es una función. Bueno, existen otros tipos de gráficos, ¿no? Aquí usted puede observar los gráficos. Aquí está el gráfico lineal, que fue el que vimos. Hay algunas curvas, la potencial, la cuadrática, la raíz cuadrada, valor absoluto. Todas estas se ven en matemáticas. Estas son las funciones trigonométricas. O sea que dependiendo del comportamiento, así también yo lo puedo categorizar. Y en física pasa mucho esto. Si no es lineal, es exponencial, es potencial, o es una función trigonométrica, una función racional. Se puede aproximar a modelos matemáticos ya establecidos. Pero a veces también pueden haber modelos nuevos. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación de correspondencia entre un conjunto y otro. En la correspondencia tenemos dos conjuntos. Tenemos el dominio, que es este de aquí, dominio, y este de acá, que es el codominio. El codominio, siempre a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio, y esa es la definición. Inclusive puede haber casos en donde dos elementos, por ejemplo x2 y x1, le corresponde uno solo aquí. Eso también sigue siendo una función. Lo que no puede ser es que a un elemento
del codominio le correspondan 2 del dominio, algo como esto. Algo como esto. Eso no es una función. Hay que tener muy claro que estos son las definiciones de función. Bien, vamos a ver otra imagen aquí, donde vemos distintos tipos de funciones. La función lineal, la función, esta es casualmente la que vamos a ver, la función lineal. La función exponencial, hay distintos tipos de funciones exponenciales, potenciales, recíprocas, valores absolutos. O sea, estas funciones es precisamente eso, son comportamientos, y se puede observar entonces la correspondencia entre dominio y codominio. Vamos a ver un ejemplo en donde podamos determinar. Esto es lo que vamos a hacer en la primera actividad de aprendizaje. Quiero que de los 7 casos que coloqué allí, 8 casos que coloqué en la actividad de aprendizaje número 1, usted trate de determinar o diferenciar cuando estamos hablando de una variable dependiente o de una variable independiente. Perdón, si son 7. Estaba buscando aquí en el módulo. Son 7 casos en donde casos normales de la caso cotidiano, en donde usted saque cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes de cada uno de esos casos. Un ejemplo es este. Esto no está en el módulo, pero para que lo tengan claro. En el caso de un resorte, recuerde que un resorte puede elongarse, alargarse o contraerse. Pero hay un experimento clásico que es colocar masas pequeñas e ir colocando e ir observando conforme voy colocando las masas ahí cuánto se va alargando el resorte. Entonces tenemos dos variables aquí. Tenemos las masas y tenemos el alargamiento del resorte o elongación. Alargamiento o elongación. La masa vamos a suponer que esté en gramos y el alargamiento vamos a suponer que esté en centímetros. Entonces queremos medir cuánto de alargamiento hay conforme voy colocando distintas cantidades de masa. Por ejemplo, cuando coloco 10 gramos, la primera masa de 10 gramos, hay un alargamiento. Bueno, entonces yo agarro eso y lo voy registrando en una tabla. Voy colocando aquí, bueno, esta es la masa y este es el alargamiento. Vamos a poner el alargamiento en centímetros, la masa en gramos. Para 10 gramos hubieron 1.2 centímetros. Para 20 gramos hubieron 2.4 centímetros. Para 30 gramos hubieron 3.6 centímetros. Para 40 gramos hubieron 4.8 centímetros, y así nos vamos. 50 gramos, la última que vamos a poner aquí, vamos a decir que hay 6 centímetros de alargamiento. Y eso es lo que estila en un trabajo, se estila en un trabajo experimental. Claro, yo no le voy a pedir que hagan estas tablas ni nada, sino solamente analizar e identificar cuál es la variable dependiente e independiente. Aquí yo puedo decir que la variable dependiente, en este caso, es la que controla el investigador. ¿Cuál variable depende de cuál? La variable dependiente es la que independiente es la que controla el investigador. ¿Cuál es la que estoy controlando yo? Yo soy el que estoy colocando las masas aquí. Significa que las masas viene siendo la variable independiente. O sea que aquí la variable voy a colocarlo con otro color. La variable independiente es la masa y el alargamiento es la variable dependiente. Significa que estos datos en un trabajo experimental, yo lo que hago sería hacer un gráfico en donde colocaría las masas acá y los centímetros de alargamiento los colocaría en el eje de las Y. Y pues ese es el trabajo que quiero que hagan. Simplemente no hacer ni gráficos ni tablas, solamente leer el caso de la actividad de aprendizaje número 1 y decir cuál de ellas es variable dependiente y cuál de ellas es variable independiente.